Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas y vamos a tener la lectura bíblica en los versos 48 y los versos 49 del Evangelio de Lucas capítulo 2. Dice la palabra del Señor: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, en esta tarde y noche nos acercamos una vez más ante tu presencia para hallar gracia, para hallar el oportuno socorro y para que seas tú abriendo nuestro entendimiento y abriendo nuestro corazón, para que la palabra tuya quede grabada en ella, para que nosotros podamos dar cabida a ella y que por ella vivamos, que por ella actuemos y que por ella te rindamos a ti toda gloria y toda alabanza, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Como decía hace unos momentos, hoy vamos a continuar viendo lo que es el Evangelio de Lucas. Vamos a cerrar este capítulo 2 y por la mañana veíamos ciertos rituales, ciertas ceremonias que los padres de Jesús tuvieron que realizar. Y hoy día quiero abarcar algo que muy poco se conoce sobre la vida del Señor Jesús, que es su adolescencia. Porque al leer los versos 39, 40 al 52, vamos a notar un acontecimiento muy importante en la adolescencia de Jesús. Antes de continuar, quiero leer lo que dice el verso 39. Dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, dice el verso 40, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Mire, ¿qué es lo que podemos contemplar en estos versículos, en estos pasajes bíblicos? Por estos últimos versículos vemos que el Señor Jesús, el niño Jesús, fue haciéndose mayor en carácter y en estatura, y se ganaba el aprecio de Dios y de los hombres. Y aquí vemos la visita al templo. Esta visita que la encontramos en este pasaje bíblico es muy importante. Es un pasaje muy importante de los evangelios, porque la ley establecía que todo varón judío, que todo judío adulto que viviera en un radio, en una distancia no mayor de 25 kilómetros a la ciudad de Jerusalén, tenía que asistir a la Pascua en Jerusalén. Y de hecho, todos los judíos anhelaban, aquellos judíos que vivían aún más lejos, querían ir a la fiesta por lo menos una vez en su vida. Y es muy posible que esta fuera la primera vez que Jesús fue a Jerusalén por motivo de la Pascua judía. Pero quiero que podamos comprender algo que es muy importante. Antes que continuemos, es importante que tengamos presente que por lo que nos narra el evangelista Mateo, especialmente en el capítulo 2 y en el capítulo 3, mayormente en el capítulo 2, donde usted ve la visita de los magos, luego ve usted la matanza de los niños de Belén. La Biblia dice que un ángel le dijo a José que vayan hacia Egipto. Entonces, ¿qué entendemos nosotros?
por la Escritura que en su niñez el Señor Jesús un tiempo vivió en el país de Egipto. Luego de que falleciera Herodes el Grande, José, María y Jesús se volvieron a establecer en Nazaret. Por esas razones que Jesús fue llamado Jesús de Nazaret, hijo de José. También nosotros podemos entender que el Señor Jesús y su familia viajaron desde Nazaret a Jerusalén a participar de esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Había una distancia mayor de los 25 kilómetros, pero ¿qué fue lo que los motivó? Cuando nosotros consideramos este pasaje, vamos a encontrar 4 importantes sucesos en la vida de José, en la vida de María, como es en la adolescencia y la juventud de Jesús. Y estos son, por ejemplo, vamos a ver acerca de un triste descubrimiento, una fatigante búsqueda, un asombroso encuentro, un adecuado seguimiento. Y por eso que quiero que meditemos en los maravillosos acontecimientos que nos revela el médico amado Lucas. Y aquí encontramos a Jesús en la casa de su Padre. Mire, ese es el mensaje en esta noche. Jesús en la casa de su Padre. Como le decía, la ciudad de Nazaret distaba más allá de los 25 kilómetros. Pero aquí ya lo vemos a Jesús, no un niño, sino un adolescente de 12 años. Y es importante que usted y yo sepamos que un adolescente judío a los 12 años de edad participaba de ciertas normativas, de ciertas obligaciones, porque al cumplir dicha edad, él pasaba de la niñez a la etapa adulta. En la actualidad, cuando un niño está cumpliendo los 12, 13 años, los padres judíos, la comunidad judía, le celebra una fiesta llamada el Bar Mitzvah. Esta es una fiesta que se celebraba. No sé si en los tiempos de Jesús ya esta fiesta estaba establecida, pero esta fiesta que hoy se celebra era de una manera ceremonial, hablando de que ese niño pasaba de la niñez a la etapa adulta. Es decir, que ya tenía ciertas responsabilidades. Por eso es que un niño a los 12, 13 años, él ya tenía que tener una profesión. Tenía que tener un conocimiento. ¿Por qué? Porque si mañana su padre fallecía, él tenía que hacerse cargo, especialmente el primogénito, tenía que hacerse cargo de la casa. Tenía que ser el varón, el hombre de la casa. Entonces, como le decía, aquí vemos a Jesús a la edad de 12 años. Y eso es muy probable que haya sido el motivo para que José, María y Jesús viajaran a Belén, a Jerusalén. El primer punto que quiero que veamos es un triste descubrimiento. Miren lo que nos dicen los versos del 41 al 45. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén. Mire, en la fiesta de la Pascua. Era una costumbre de José y María todos los años ir hacia Jerusalén. Pero, dice, y cuando tuvo 12 años, es decir, cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. Es muy probable que en las otras ocasiones él se haya quedado en Nazaret. Tal vez ya María tenía a los más pequeños, Jacobo, Judas, Simón. Y tal vez Jesús a veces quedaba al cuidado de ellos. La Biblia no nos dice toda esta información. Le estoy dando ciertos parámetros para que usted y yo podamos entender cuáles hayan sido las razones por las que Jesús tal vez no le acompañaba. Pero volviendo
Cuando los judíos se movilizaban para participar las fiestas de carácter religioso, ellos viajaban en caravana junto a familiares, amistades o vecinos. Mire lo que dice el verso 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, la caravana, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Mire, como le decía, ellos viajaban en caravanas, junto a familiares, junto a amistades, junto a vecinos. A veces toda la comunidad se preparaba todo el año o meses con antelación. ¿Para qué? Para ir a Jerusalén a participar de la fiesta. Pero, ¿cómo eran estas caravanas? ¿Cómo es que estaban organizadas? Miren, las mujeres y los niños iban delante, y los hombres y los más jóvenes, los varones jóvenes, iban atrás. Y como Jesús tenía 12 años, él podía estar tanto adelante con su madre, o podía estar en la parte posterior con su padre. Como era un adolescente, estaba entre la niñez y la adultez, entonces él podía estar sea en la parte de adelante o de atrás. Y esto fue lo que motivó como una especie de confusión. ¿Por qué? Porque tal vez José, tal vez María supusieron, pensaron que Jesús estaba en la compañía del otro adulto responsable. Es decir, José tal vez pensó que Jesús estaba con María y viceversa. María pensó que Jesús estaba con José. Y en el transcurso del segundo día, porque dice el versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Pero ¿qué pasó al segundo día? Llegó la hora del desayuno y no apareció Jesús. Entonces aquí vemos un triste descubrimiento. Algo que llamó o llenó de tristeza el corazón de sus padres. Porque ya regresando a Nazaret, María y José tuvieron una triste y angustiante descubrimiento. No sería fácil perder de vista a un niño joven con un grupo tan grande. Hermanos, ¿sería fácil o sería imposible? ¿O sería difícil? No, no sería difícil. Porque eran muchos, recuérdese que iban muchos, entonces no era una tarea difícil, no era algo imposible que José y María perdieran de vista al pequeño Jesús, por lo cual no podemos acusarlos de negligencia infantil, pero lo más probable es que María se debe haber sentido mal. Se tiene que haber sentido hasta con cierta culpa, porque estaba perdiendo ¿a quién? Al Mesías. Era una responsabilidad y ahora era una mayor responsabilidad. Pero veamos en segundo lugar lo que nos dice el verso 46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mire, aquí vemos una fatigante búsqueda. Porque por lo que nos dice este versículo, basándonos en este versículo, notamos la fatiga que experimentaron María, José. Tanto que en el verso 48, mire lo que dice María. Cuando le vieron, se sorprendió y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire esta palabra, con angustia. Y en el original griego, esta es la misma palabra que el apóstol Pablo usó en Romanos 9:2. Mire lo que dice Romanos capítulo 9, el verso 2. Dice así, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esto los llenó de fatiga, los llenó de tristeza, los llenó de dolor. Oye, hermanos, esto tiene relevancia. ¿Por qué? Porque a los padres se les ha dado una responsabilidad. Los padres deben entender el grado de responsabilidad que les ha sido asignado, que les ha sido dado por Dios. Hasta estos versículos de nuestra meditación, ¿qué nos está señalando la palabra de Dios? Que los padres deben tomar muy en serio la crianza de sus hijos. Los padres deben conocer, deben saber sus deberes. Deben saber en sus posibilidades dónde y con quién se encuentran sus hijos. A veces los padres ni siquiera saben dónde están sus hijos. Deben saber en sus posibilidades dónde y con quién se encuentran sus hijos. Pero avancemos, dice el siguiente versículo, volviendo a leer el verso 46 hasta el 49, dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire, tras 3 días de búsqueda incansable, al fin que llegaron al templo. Se podría decir que el templo era su última esperanza de hallar a Jesús. La última vez que tal vez lo vieron a Jesús fue en el templo. Si no lo hallaban en el templo, ¿cómo hubiese sentido María? ¿Cómo se hubiera sentido José? Pero para su asombro, lo vieron en medio de los maestros de la ley. Y Jesús les hacía preguntas y estaba atendiendo a sus respuestas. Pero también había algo asombroso. Porque en el diálogo que estaba teniendo Jesús, porque Jesús le hacía preguntas, ellos le respondían. Entonces comenzó a haber un diálogo entre Jesús y los maestros de la ley. Entonces comenzaron ellos a darse cuenta la forma como el Señor Jesús estaba desenvolviéndose, cómo Él estaba respondiendo en esa interlocución, en ese diálogo que había. La respuesta de Jesús a sus interlocutores asombró. Debido a que a tan corta edad Él conocía, pero no solamente que conocía, sino que amaba sobre todo la ley perfecta de Dios. Él amaba sobre la ley de Dios. Él amaba la ley. Recuérdese que la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que los testimonios, los mandamientos, los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. Y el salmista dice, deseables son más que el oro, y más que oro afinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Pero la madre de Jesús, María, le llamó la atención a Jesús. Pero esta reprensión, si así le podemos decir, fue con amor y con cariño al pequeño Jesús. A veces los padres castigan las acciones, pero no castigan las actitudes. A veces si un niño miente, le llaman la atención. Pero si ese mismo niño sin querer quebró un plato, sin querer se tropezó e hizo caer el televisor, vamos a poner un ejemplo, ¿el padre lo quiere o la madre lo quiere destruir? No. Hay que castigar, hay que
castigar las actitudes, no tanto las acciones. Con eso no digo que no se debe llamar la atención a las acciones, pero a veces las acciones son involuntarias. Pero las actitudes es de lo que nace del corazón, de lo que hay en el corazón. Y su madre le llama con la atención, con amor y cariño al pequeño Jesús, y a lo que él le respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús había llegado a la casa de su padre. Recuérdese que el templo había sido escogido. ¿Para qué? Para que ahí Dios tenga un trato, un pacto, comunión con su pueblo. Es verdad que la gloria de Dios había abandonado. Por muchos años Israel había estado en silencio, pero Dios estaba volviendo a hablar al pueblo de Israel. ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús con estas palabras también estaba afirmando su condición de ¿qué? De hijo de Dios, y su misión de hacer la voluntad del Dios Padre, para lo cual el Señor Jesús había sido enviado. ¿Había sido enviado a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Por último, veamos los versos 50 al verso 52. Dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, por lo que nos narran los diferentes evangelios, Jesús no tuvo ninguna clase de incidente mayor con sus padres, salvo el relato que estamos considerando. Lucas, ¿qué nos está mostrando? Que sus padres, a pesar de la revelación que tuvieron por el ángel, no tenían una clara comprensión de todas las cosas. Ellos sabían que el niño y adolescente Jesús era muy diferente a los demás niños, a los demás adolescentes, por lo que debieron ellos pedir ayuda a Dios para una adecuada crianza hacia la persona de Jesús. Los padres, hermanos, están llamados a buscar de Dios en la crianza de sus hijos. Y hermanos, en la Biblia hay innumerables y valiosos consejos en cuanto a la crianza formativa de los niños, de los adolescentes y aún también de los jóvenes adultos. Mayormente lo podemos ver eso en el libro de Proverbios. Pero hermanos, podemos también ver que Jesús obedeció a sus padres. Dice que y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Es decir, que él tuvo una buena relación con sus padres. Por algo es que el Señor llegó a ser conocido como ¿quién? Como el hijo del carpintero. El Señor Jesús se crió en una familia, lo más probable, muy numerosa. Pero recuérdese que era una ciudad. La ciudad de Nazaret no era tan apreciada. Recuérdese que la gente decía: de Nazaret puede salir algo bueno. La ciudad de Nazaret era una ciudad que tenía mucho trato con los gentiles. Era una ciudad que estaba cerca del puerto, donde llegaban gentes de toda índole. Entonces la gente, los judíos, veían a los galileos como no tan puros. Los de la provincia de Judea pensaban que los de Galilea no eran judíos puros. Recuérdese que con los samaritanos no se llevaban, y con los galileos como que tenían cierto roce. Es como nuestro país: el de la costa se cree superior al de la sierra, o se cree superior al del oriente. El de Galápagos se cree superior a todos. No, hermanos, debemos considerarnos inferiores a veces, o iguales a los demás. Nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. Hermanos, aunque la ciudad de Nazaret no era una ciudad tan apreciada, y sus padres tal vez no tenían las mejores condiciones socioeconómicas de la época, además de todo ello,
El pueblo de Israel había caído en una oscuridad religiosa, en una oscuridad de carácter espiritual y también moral. Ellos se encontraban también sometidos por el imperio romano, por lo que el hombre común clamaba. Vivía en un estado de constante temor, de constante pánico, clamaban liberación. Pero hermanos, todo esto no impidió para que 18 años después el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre surgiera con el mensaje del Evangelio. Con el error del tiempo, con el correr del tiempo, ¿qué sucedió? Un predicador llamado Juan el Bautista comenzaría a preparar el camino para la aparición del compasivo y valiente Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Con esto estamos cerrando el capítulo 2 y entraremos al capítulo 3, pero quiero que meditemos algo para finalizar. Algo que no lo encontramos en el Evangelio de Lucas, sino en el Evangelio de Juan. Juan no nos presenta la escena de la Navidad, pero sí nos habla un poco acerca de la encarnación. Mire lo que nos dice en San Juan 1:14, dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire esta expresión, lleno de gracia y de verdad. Mire, como le decía, aunque el Evangelio escrito por el apóstol Juan no narra en sí los hechos de la escena de la Navidad, este es un versículo maravilloso y debe ser meditado basándonos en su contexto. ¿Cómo empieza el capítulo 1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces el apóstol Juan, tanto en su evangelio como en sus epístolas, en aquellas cartas pequeñas, él siempre se caracterizó porque en sus escritos él nos daba abundante evidencia de que Jesús es Dios. Por ello él nos dice que el verbo era Dios, no un Dios con D minúscula, ya que solo hay un Dios verdadero. Y si el verbo fue Dios, Él nunca dejó de serlo. Por tanto, Jesús, el verbo de Dios, fue, es y será Dios, el único Dios verdadero, lleno de gracia y de verdad. Y es que esto que Juan expresa, esto que Juan está formulando por la dirección del Espíritu Santo, habría asombrado a sus lectores y también a sus oyentes, a los pensadores de aquel tiempo, tanto a judíos como a griegos, porque ellos escucharían que aquel verbo fue hecho carne. Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo Juan? El logos, la palabra divina, el verbo divino, la expresión de Dios en toda su plenitud, se hizo hombre. Juan a los lectores y pensadores griegos, ¿qué les estaba declarando? El verbo divino que ustedes saben que creó, que ordenó el universo, fue hecho carne. Por otro lado, a los judíos que tenían un concepto muy elevado de Dios, es decir, Dios está arriba, Dios no va a bajar a donde los hombres, porque si nadie puede subir al cielo, tampoco Dios no va a bajar o descender a la tierra. Pero ¿qué Juan les declaró? Que Dios se hizo hombre y habitó junto a los seres humanos. No que Dios tomó forma humana. Hermanos, esta es la historia asombrosa de la Navidad. Que Dios se cubrió de humanidad y habitó entre los seres humanos. No es que solamente tomó forma humana, sino que siendo 100% Dios, se hizo 100% humano, pero sin tener naturaleza pecaminosa. Dios se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús. No tenemos que batallar para encontrarlo. Él vino a nosotros. Él es Dios con nosotros. El apóstol Juan, como testigo de la gloria de Dios en Cristo, ¿qué nos está testificando? ¿Qué testificó a los que le escuchaban?
Él testificó lo que sus ojos vieron. Juan podía decir: yo vi su gloria, la gloria que le pertenece al unigénito del Padre. Pero los discípulos, hermanos, no solo vislumbraron su gloria en los milagros o en el momento de la transfiguración. Ellos vislumbraron su gloria porque vieron que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Y hermanos, muchos han errado en este versículo porque hay la declaración que se le hizo a la Virgen María. María, llena eres de gracia. En la Reina Valera dice: María, eres muy favorecida. Pero ¿qué es lo que estaba transmitiéndole el ángel? Que María fue llena de la gracia de Dios. Es decir, fue altamente favorecida. ¿Por qué? Al ser la madre de Dios. No la madre de Dios, sino la madre del Mesías. Ella llevaría en su ser, ¿a quién? Al Hijo de Dios. Ella sería muy favorecida, sería llena. Es decir, la gracia no era de ella. La gracia le fue dada, le fue concedida. La gracia de Dios se derramó sobre aquella mujer llamada María. Pero, en cambio, la declaración que Juan hace de Jesús, lleno de gracia y de verdad, ¿qué nos está indicando? Que en él había la plenitud de gracia y de verdad. Juan nuevamente, ¿qué estaba haciendo? Afirmando que Jesús era el Dios todopoderoso. En otras palabras, que Jesús es el yo soy, el que soy del Antiguo Testamento. Como bien dijo el gran predicador, un predicador muy famoso del pasado siglo, el pastor George Campbell Morgan, dijo lo siguiente: estas dos ideas deberían permanecer en nuestra mente y dirigir nuestras vidas. Dios es gracia y verdad, no una sin la otra, no la otra separada de la una. En su gobierno no puede haber una disminución de los sencillos y severos estándares de la verdad. Y no hay desviación del propósito y la pasión de la gracia. Hermanos, esto es un llamado para que vivamos a la luz de su gracia y su verdad. Entonces, al saber todo esto que hemos visto, la escena de la Navidad, el anunciamiento de Juan, el anunciamiento del niño Jesús, los momentos previos a la Navidad, los momentos después del nacimiento de Jesús, lo que nos presentan acerca de la niñez y de la adolescencia de Jesús, ¿qué podemos decir? ¿Cómo debe ser nuestra adoración al Padre Celestial? ¿Cómo nos acercamos a Él? Nos acercamos para adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? ¿Por qué debemos acercarnos a Él? Por su palabra preciosa, porque por ella podemos vislumbrar esa maravillosa gracia, esa inconfundible verdad que se hizo palpable desde que Jesús habitó entre los hombres. Por eso, hermanos, gracias por la Navidad, gracias por la cruz, gracias por la resurrección. Debemos agradecerle porque nos salvó, por pura gracia y porque nos ha guiado al conocimiento de la absoluta verdad. Hermanos, reconozcamos siempre que Jesús es fuente inagotable de gracia y de verdad, porque Jesús es Dios y Él siempre está lleno de gracia y de verdad. Dice en San Juan 1, los versos 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos. Mire, de Él podemos tomar, no de María, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en la actualidad, hermanos, debido al ir y venir
de este mundo agitado, muchos descuidan su relación con Dios. Nuestra relación con Dios, hermanos, es lo más importante porque es la base de todo lo demás. Si usted y yo descuidamos, si no tenemos una base firme, si no buscamos la presencia de Dios y el cumplir su voluntad, nuestra vida tarde o temprano va a fracasar. Jesús, al empezar sus primeros pasos en la vida adulta, sabía que su deber era estar en los negocios, en los planes del Padre. ¿Por qué? El pueblo estaba esperando cómo buscar cómo debe ser la casa del Padre. El pueblo estaba esperando cómo buscar cómo debe de ser la casa del Padre. Hermanos, no permitamos que nada nos aleje de sus atrios, como decía el salmista David, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Dediquemos tiempo a quien nos da el tiempo, el quien nos da la vida, a quien nos da las fuerzas y todas las demás cosas. Busquemos su casa. Por lo tanto, hermanos, aprendamos de la historia de Jesús en la casa de su Padre. Amén.